¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Informe del Sur en estos últimos días del año 2018, momento de balances y evaluaciones. Nosotros nos vamos a meter directamente en lo que fueron los últimos 3 años del gobierno de Argentina. Aquí el presidente Macri le dio un violento sesgo neoliberal a sus políticas, haciendo crujir todos los huesos de una sociedad atónita que no se esperaba semejante ataque a los sectores menos favorecidos. Incluso quienes lo apoyaron hoy se muestran muy decepcionados. Al respecto le mostramos un informe de la televisión española emitido hace pocos días. Hace 3 años asumía la presidencia de la República Argentina el empresario Mauricio Macri. En este trienio hubo muchos cambios en las políticas gubernamentales que imprimieron un giro importante al devenir del país. A un año de las próximas elecciones presidenciales, la gestión de Macri es cuestionada principalmente por el rumbo de la economía. Esta administración Macri es un desastre, hundió el país, nos fundió, estamos en la lona, es algo terrible lo que nos está pasando. Veo mucha más gente en la calle que otros años, veo mucha más pobreza. Yo trabajo acá en INDEC y los índices aumentaron de pobreza, de desocupación, de muerte infantil, así que no estoy de acuerdo para nada. Mal balance no lo hago porque lo voté. Veníamos de un desastre tan grande y al desastre hay que levantarlo. Como en tu casa se te cae un paredón, te cuesta mucho levantarlo. Entonces es lo mismo acá, el país se cayó, quedó sin nada y hay que levantarlo. Y vos poco a poco lo vamos levantando, si Dios quiere. Los programas que eran en pos de vivir mejor para todo el pueblo argentino se destruyen, se echa a la gente, se les quita recursos. Bueno, hay desocupación creciente, hay represión creciente. Cuando las cosas se están yendo de las manos como se le está yendo a este momento, porque yo lo voté, hay que poner mano firme. Si no lo puede hacer, que vengan las Fuerzas Armadas y que comanden el país y que saquen el país a flote. Pero hay que terminar con la inseguridad. Mucha gente vive peor económicamente, le falta plata para llegar a fin de mes y yo creo que el país está cada vez empeorando, la subida del dólar, el dólar lleva 40 pesos, yo creo que y ahora con el préstamo al FMI nos va a endeudar el país y yo creo que este gobierno está muy mal. Un poco duro, con mucho sacrificio, por lo menos de lo que nos tocó estos 3 años, pero bueno, es una tarea difícil, hay que revertir 12 años de vivir sin trabajar, ahora hay que trabajar para vivir. Dependencia, endeudamiento, sometimiento al poder financiero internacional. Creo que hay buenas perspectivas para el futuro. Trato de mirar la parte llena del vaso y no la media vacía. Y todas las promesas que hizo fueron todas mentiras, digamos. No sé si esas mentiras a largo plazo van a tener frutos, pero es lo que elegimos todos. Yo no lo voté, pero lo elegimos todos, digamos. Hay mucha buena intención, muy buena voluntad, pero todavía no se ve ningún tipo de resultados, excepto, como te dije recién, en principio ponen énfasis, pero resultados todavía nada. Creo que a esta altura hay muchos errores que quizá por desconocimiento o por mala información o por mal asesoramiento están empeorando la situación del país. Básicamente es nefasto. Pasamos de todos estar, para mí, todos estar mejor a todos estar peor y vamos cada vez peor. O sea, el balance para mí es nefasto. Muy bueno, positivo no lo voy a decir porque lo está viviendo la gente todos los días, te aumentan las cosas, mucha inseguridad
mucha hambre, mucha pobreza, mucha gente viviendo en la calle. Los periodistas españoles se preguntan por estos días cómo se encuentra la economía de nuestro país. Aquí algunas de las respuestas. Yo puedo arreglarme, me preocupan los demás, me preocupan los hijos, me preocupan los nietos, me preocupan los que quedan, los más jóvenes, las familias con hijos y los más pobres. Respecto a los últimos 3 años, mi situación económica empeoró, mucha inflación, todas las cosas están más caras y a mi familia le cuesta vivir. Soy jubilada, hace 10 años, soy docente, así que calculá mi situación económica. Pero me sé apretar el cinturón, como decía muchas veces, había un ministro de Economía, Alzogaray, hay que apretarse el cinturón, y yo lo estoy haciendo. Hay que pasar el invierno, decía él, yo estoy apretando el cinturón. ¿Te imaginás que con 6.800 pesos puedo vivir? ¿Qué jubilado vive con? Yo lo agarraría a no sé, a cualquiera del gobierno y le preguntarían, yo le entrego mi salario y ustedes vivan un mes, y me dicen cómo hacen para resolverse el problema. Yo vivía sola, con el gobierno kirchnerista me mudé sola a alquilar en el barrio donde crecí y nací, que fue Chacarita, y bueno, tuve que dejar de mi casa porque no la pude bancar más, porque yo no solamente trabajo sino que estudio, no podía tener un laburo más extra. Ni terrible ni muy buena. Tengo casa y me cuesta como a todos, pero bueno, tengo mucha fe, hay que seguir adelante, hay que trabajar para vivir, no hay que ni hacer la guerra ni pedir que le regalen nada, hay que trabajar. Y mirá, 3 años antes tenía laburo, estaba siguiendo una carrera para estudiar acá en el ferrocarril y nada, con el achicamiento del Estado que hubo, nada, se dejó de tomar gente. No, yo ahora tengo que comprar menos cantidad de alimentos, no puedo darme los lujos que me daba antes con el otro gobierno. Ahora uno tiene que comprar cosas de tercera, de cuarta. Y yo trabajo en relación de dependencia, así que en general, yo digamos, hoy tengo menos capacidad de ahorro que antes. Peor, yo solo no, los trabajadores, los jubilados, no hay más clase media, hay mucha pobreza, como te vuelvo a repetir, lo ven todos los días, no solo yo, lo ve toda la gente. Yo la peleo todos los días, me cuesta más. Obviamente, el esfuerzo de los que tienen trabajo hoy para mantenerlo se ha duplicado. Y por último, las preguntas de los periodistas españoles se orientaron a saber cómo piensan los argentinos de cómo debe terminar el gobierno de Macri. La joven democracia argentina ha recibido un duro golpe. Se avaló por las urnas la política de la última dictadura, que incluye la militarización de la seguridad interna por decreto presidencial y la destrucción de la industria nacional, poniendo en riesgo también la integridad territorial. Sin embargo, los argentinos parecen dispuestos a que el presidente Macri culmine su mandato, tal cual lo marca la Constitución. Creo que lo mejor es que ya no esté. ¿De qué manera? De la que menos cruenta, menos peligrosa y más pacífica se pueda. Esto es una dictadura, es un gobierno obviamente votado por el pueblo y yo quiero que termine y no vuelva nunca más. La realidad es que me gustaría que termine el mandato, pero me parece que es importante, estamos en un contexto de democracia, que termine su mandato y que bueno, aprendamos a votar para la próxima. Tenemos en 2019 quizás una nueva elección que puede estar buena y puede significar un cambio positivo, no como el que venimos viendo en otros países latinoamericanos. Para nada, hay que tener las elecciones, hay que apoyar. No importa que estuviera Macri o quién es, pero hay que apoyar un gobierno democrático. Así como apoyamos los 12 años de ellos, aunque no lo hubiéramos votado nunca, tenemos que apoyar a que yo al menos lo voté. Estoy desilusionado en un montón de cosas, Me parece que tiene que terminar el mandato como lo tiene que terminar para que la gente se dé cuenta
el desastre que provocó este gobierno, para que no nos sigan apoyando. Me gustaría que renuncie y que se forme una especie de acuerdo, una alianza entre la oposición. Macri tiene que cumplir su mandato porque si lo sacan a Macri, el país va a ser un desastre, va a perder el control y yo creo que Macri tiene que terminar su mandato, pero bueno, en las próximas elecciones el país tiene que elegir bien. Me guste o no me guste, tanto Macri o con cualquiera que esté, yo creo que tenemos que aprender de una buena vez que el que esté tiene que cumplir su mandato y no nos gusta, esperamos hasta la próxima, votamos al contrario o votamos otra opción y tenemos la de término medio también como para poner una oposición más fuerte y para que controle y tenemos que empezar a aprender la gimnasia y el ejercicio de la democracia que estamos muy atrás respecto de los países desarrollados. Creo que es uno de los puntos débiles que tenemos, que algún día como sociedad tenemos que aprender. El gobierno de Macri está funcionando gracias a los medios de comunicación, que son canallas como el propio gobierno, el Poder Judicial y... bueno, esas tres patas, el Poder Judicial, Poder Económico y Gobierno. Y Servicio de Comunicación, que hacen un triángulo para... si no, no estaría más en el gobierno. Si el otro gobierno hubiera gobernado así, no hubiera estado ni 3 meses. Tiene que ir cuando se tenga que ir. Son procesos democráticos y por más que a mí me parezca nefasto, la democracia está por adelante de todo. Creo que se tiene que quedar. No, tiene que finalizar el mandato como corresponde. Eso es la democracia que tanto nos costó. Y este presidente, si lo hace bien, yo no soy partidario de este presidente, pero es mi presidente, mal que le pese a quien le pese, es el presidente de la nación y hay que respetarlo y lo va a hacer bien, porque es un empresario. Los que no son empresarios son corruptos. Yo creo que tiene que terminar el mandato, porque ya vimos lo que pasó en el 2001, cuando se fue un gobierno antes de tiempo, hubo violencia en la calle, hubo 30 muertos. Tendría que terminar sus 4 años de mandato y bueno, que lo termine bien, ¿no? Que no haya disturbio, que no haya quilombos en el Congreso, más allá de lo que votan ellos, lo que no votan. Tenemos un país maravilloso al cual uno respeta y uno cada día que se levanta besa el piso y gracias por estar en Argentina y por tener salud, ¿no? Muy bien, como siempre recuerden que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook y si le gusta por supuesto compartirlo. Llegamos a la primera pausa, enseguida regresamos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Continuamos en Informe del Sur. Los primeros días de diciembre se realizó en Montevideo la última reunión del Parlamento del Mercosur. Así registraba esta noticia Hispan TV. En el Palacio Legislativo de Montevideo y en presencia de importantes autoridades políticas de la región, Daniel Casciani de Uruguay asumió la presidencia del Parlamento del Mercosur. Como uruguayo asumo la responsabilidad de presidir este Parlamento del Mercosur, aún en etapa de transición. Daniel Casciani tiene 35 años, pertenece al Movimiento de Participación Popular, el partido que lidera el expresidente José Mujica, y presidirá el Parlamento del Mercosur hasta diciembre de 2019. El nuevo presidente destacó la desigualdad como uno de los aspectos en los cuales el bloque debe trabajar. Es un continente demasiado desigual desde el punto de vista de la distribución de su riqueza, rico en sus recursos naturales, y sin duda eso ha generado tensiones tanto a nivel democrático como también de respeto a los derechos humanos, y creo que sin duda son parte de las tensiones que el propio Parlamento del Mercosur también va a vivir, y creo que también es importante que el Parlamento pueda ser, como lo es, una expresión de los que hoy no tienen voz. La coyuntura de la región denota una desintegración, lo cual preocupa a los miembros parlamentarios. Aunque la coyuntura actual sea muy difícil, y sobre todo a nivel de los poderes ejecutivos de nuestros países, tarde o temprano, nuestros países volverán a poner el énfasis en la integración, porque la integración es la única idea estratégica para nuestros países que garantiza el desarrollo de nuestras naciones.
Por otra parte, la política exterior que aplicará Brasil en el futuro es una incertidumbre. Cualquier proceso de integración en América del Sur y en el Mercosur sin duda tiene como peso gravitante Brasil. Es una economía muy importante, pero además Brasil es el continente, es un estado continental y por tanto todo lo que suceda ahí va a repercutir en el proceso de integración, en este caso el Mercosur, y sin duda nos preocupa y sobre todo nos plantea por lo menos ciertos desafíos, ver cuáles van a ser los primeros pasos. El Parlasur es el parlamento regional con mayor representatividad de América Latina, ya que representa a más de 300 millones de ciudadanos. En la edición de diciembre de la revista digital del Parlasur se aborda claramente la democracia en Latinoamérica. Incluye también una opinión del parlamentario del Mercosur, Nelson Nicoletti, sentando posición sobre nuestros derechos sobre el río Atuel. El agua de mi pampa hoy no es suficiente para que nuestra tierra siga estando verde. No nos alcanza el río para nuestro ganado. El noreste pampeano fue el más perjudicado. Me resultaron falsos todos esos acuerdos en donde nos decían que volvería a ser nuestro. ¿De qué sirvió creerles si igual se lo quedaron? Mi Atuel ya no es el mismo desde que lo cortaron. Y vas a volver, espero que algún día cumplan en soltarte. Y vas a regar aquel desierto que hoy supo conformarse. Y van a brotar aquellos campos desolados con el río salado. El Chadilobú, luego el Curacó correrá de nuevo. Desembocaban en el Colorado, decía mi abuelo. Y hoy hay que luchar y gritar muy fuerte al cielo: no aporte suelo. Vas a volver, espero que algún día cumplan en soltarte. Y vas a regar aquel desierto que hoy supo conformarse. Y van a brotar aquellos campos desolados con el río salado. El Chadilobú, luego el Curacó correrá de nuevo. Desembocaban en el Colorado, decía mi abuelo. Y hoy hay que luchar y gritar muy fuerte al cielo: no aporte suelo. Y hoy hay que luchar y gritar muy fuerte al cielo: no aporte suelo. Llegamos a la segunda pausa en Informe del Sur. Recuerden que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage de Facebook como Informe del Sur. Ya regresamos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Dejamos este tercer bloque aquí en Informe del Sur para presentar a nuestros columnistas habituales. Primero lo hacemos con nuestro segmento literario, así que le damos el pase a Luis Talone. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sector literario, cultural.
de Quijote Libros, la librería ubicada en Rivadavia y Alem, y recientemente también inauguramos local en la localidad de Toay, en la avenida 9 de Julio al 425. Hoy vamos a hablar de un libro de un escritor pampeano, se llama Jorge Cuelle, también quien ya ha tenido una trayectoria en el campo literario y también a través de sus fotografías. Jorge Cuelle aquí nos plantea en el libro Amenaza Latente del Fondo Editorial Pampeano la historia que por ahí tal vez muchos recordarán, que tiene que ver con las mutilaciones de los animales vividas en los campos pampeanos a inicios de la década del 2000. Tal vez por eso digo, muchos lo recordarán, lo que sucedió por aquellos semanas y meses en nuestra provincia y también en algunas provincias vecinas. Bueno, aquí a través de una novela, Jorge Cuelle se mete en la historia de un policía, un ex policía retirado, Martín Lozano, donde a partir del pedido de un productor agropecuario que quiere que investigue qué es lo que sucedió con estos animales mutilados, donde bueno, le parecían una extrañeza la manera en que eran mutilados y también por bueno, que vaciaban los tanques de agua, en este caso los conocidos como tanques australianos, de miles y miles de litros, también en pocas horas. Una buena propuesta para ver una novela que retrató de alguna manera lo que pasó en aquellos momentos y que tiene un final también inesperado y muy interesante, con una vuelta de tuerca que el autor sin dudas lo supo y lo fue trabajando más que bien. Por eso Amenaza Latente de Jorge Cuelle para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias Luis. Y ahora nos metemos directamente en nuestro espacio de reflexión. Y a propósito del momento que estamos viviendo, el momento del año, el doctor Eduardo Aguirre, un especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, nos hace un resumen, un raconto de lo que fue este año en Latinoamérica. Sobre la finalización de este año es oportuno hacer una suerte de síntesis de lo que ha ocurrido en nuestra región y cuáles son los aspectos más salientes que quizás tengamos que esperar algunos meses para que se diluciden conforme a circunstancias que por supuesto hasta este momento son incógnitas en América Latina. Durante el año 2018 hemos tenido elecciones cruciales en todo el continente, podríamos expresar, enumerando a ellas las ocurridas en Estados Unidos, que en líneas generales significó una ratificación de la hegemonía del Partido Republicano y particularmente de las lógicas del presidente Donald Trump y su particular impronta en lo que tiene que ver con la nueva visión del mundo y una fuerte crítica a lo que podríamos denominar la globalización neoliberal en los términos en que fue entendida a partir del consenso de Washington hasta ahora. En segundo lugar, otra elección muy gravitante fue la llevada a cabo en México, que corroborando las expectativas previas ungió a Manuel López Obrador como nuevo presidente de una verdadera potencia del continente americano y una suerte de esperanza para las democracias progresistas en lo que concierne a las posibilidades de revertir lo que ha sido un mapa teñido por una regresión casi unánime en materia política, que significó la asunción al poder de otras fuerzas de derecha en todo el continente. La más llamativa de ellas es justamente la aparición del presidente Jair Bolsonaro en Perú, en Brasil, con lo que significa esto para todo el continente y la incidencia que puede tener a nivel internacional y mundial por la gravitación específica de la séptima potencia económica del mundo que le tocará gobernar a este ex militar del ejército brasileño, sobre todo a partir de sus particulares concepciones respecto a los derechos, a la democracia, a lo que será su gobierno de aquí en más.
Por si esto fuera poco, para el año que viene tenemos previstas elecciones en la Argentina, quizás una de las grandes referencias de América del Sur, y el final hasta este momento, como sabemos todos en nuestro país, es un final incierto que va a depender, como decía hace unos instantes, de ciertas variables que por supuesto por ahora no manejamos. En líneas generales, si uno suma a lo que llevamos revisado, lo que ocurrió también en Colombia con la ratificación de un gobierno neoliberal, el panorama en América Latina tiende a complejizarse, sobre todo con aquellos países que no quedan afiliados hoy por hoy a este embate de las fuerzas y de los espacios neoconservadores, como podría ser el caso de Venezuela y de Bolivia. En el primero de los casos, en el caso de Venezuela, ciertamente atravesando por una crisis muy dura, no solamente desde el punto de vista económico financiero, sino también perdiendo una batalla cultural que es cada vez más notoria. Venezuela es referida en el mundo como una suerte de demonio de América Latina y todo el mundo está temiendo algún tipo de desenlace o intervención en ese país. Es cierto que el avance de este post-fascismo en todo el mundo, de gobiernos claramente racistas, lo que ocurre en Europa Central, en Europa del Este, también en Europa Occidental, aunque de manera fragmentaria, son distintas circunstancias que permiten el emerger de formaciones políticas de extrema derecha, que se trata en este caso de un racismo y un posfascismo culpógeno. Ninguno de esos países o de los gobiernos de esos países se asumen como fascistas o como racistas, pero lo que ocurre en Hungría, en Polonia con sus dos gobiernos, la relación de fuerzas actual existente en Francia, el emerger de Vox como formación política en el sur de España, que este es un dato geopolítico muy llamativo porque se trata de una de las regiones más pobres del país ibérico, lo que está aconteciendo en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos con relación a los inmigrantes y refugiados de esta caravana multitudinaria nunca antes visto, esta especie de éxodo bíblico que protagonizaron miles y miles de centroamericanos en búsqueda de un trabajo, de condiciones de vida un poco más dignas de las que están padeciendo en este momento, dan la pauta de que justamente América Latina va a ser el epicentro en los próximos tiempos de disputas antagónicas y agónicas, cuyo resultado, insisto, está por saldarse. ¿Cuáles son las alternativas frente a esto? Quizás volver hacia el acervo de nuestras propias potencialidades, volver a creer en que existen materialidades, pero también aspectos simbólicos y culturales que pueden llegar a producir un cambio que de alguna manera se contraponga a este retroceso que parece no tener fin. Entre ellos, volver a lo que fueron nuestras propias raíces, creer en nuestras propias posibilidades, reformar nuestras propias instituciones haciéndola mucho más parecida a lo que fue nuestra historia previa a la conquista que lo que asumimos de manera crítica como un bagaje cultural absolutamente colonizador y colonial. Muy bien, amigas y amigos de Informe del Sur, aquí llegamos al final de un nuevo año. Les deseamos felices fiestas a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Como siempre, ojalá que esta información haya contribuido un poco a saber qué sucede en nuestra Latinoamérica. Nos reencontramos, Dios mediante, durante todo el 2019. Muchas gracias y hasta la próxima. Prendan la luz, es diciembre, son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo tu mejor vecina. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, siendo su mejor vecina. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para